Bueno, pues si os parece vamos a ir comenzando para que luego no se nos haga muy de noche y muy tarde. Como ya... Bueno, vamos a primero, antes de empezar esta catequesis, como hacemos siempre, nos vamos a poner en la presencia del Señor, rezando. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serás creado, y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ya indicamos, cuando nos reunimos para planificar este curso de Fortes in Fide, acogíamos la palabra o el encargo del Papa Francisco que hizo este verano. Nos escribió una carta a todos los católicos que se llamaba Desiderio Desideravi, que si no la habéis leído yo os recomiendo que es un buen punto de partida para este ciclo de conferencias, en la que el Papa exhorta y anima a la formación litúrgica del pueblo de Dios, que somos todos nosotros. Porque muchas veces parece que la liturgia solo tienen que saberla los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, las religiosas, el que se encarga de los manteles, y sin embargo todo el pueblo de Dios tiene que estar formado en la liturgia, porque todo el pueblo de Dios está llamado a vivir en plenitud la liturgia. El mes pasado hablamos de la liturgia en general, en los sacramentos, en los sacramentales, la teología litúrgica, y este día nos vamos a centrar en la liturgia eucarística, en la liturgia de la Eucaristía, que es lo que es el sacramento que seguramente todos más celebremos, que dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, en el capítulo 5, ¿no?, que es la fuente y el culmen de toda vida espiritual. Fuente porque vamos a beber de ese agua, nos alimentamos de la Eucaristía todos los días si podemos, ¿no? Los que tenemos la suerte, tengo la suerte de poder ir a misa todos los días, y tengo otra suerte más, que es poder estar, yo en mi trabajo tengo al Señor, ¿no? Entonces yo trabajo en un colegio donde a pocos metros de mi despacho está el sagrario con el Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces es una gracia poder tener este trato con la Eucaristía. Y vamos ahí a beber de esa fuente, como dice el Salmo 62, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Yo me acuerdo que con esto de la pandemia había gente que decía, no, yo es que no voy a la iglesia porque ya lo veo en la televisión, ¿no? Y te daban ganas de decirle, bueno, pues cuando te entre hambre, ponte el canal Cocina, ¿no? A ver si de eso te alimentas, ¿no? Porque estamos llamados a alimentarnos de la Eucaristía, de venir aquí a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y luego también es el culmen, es a lo máximo que podemos aspirar. Acabáis vosotros ahora mismo de celebrar la Eucaristía, yo la he celebrado esta mañana, y es lo más parecido al cielo, de verdad, es lo más parecido al cielo que podemos experimentar, que Dios se meta dentro de nosotros. Y como dijimos el mes pasado, el cielo es meternos nosotros dentro de Dios. Este ratito de la Eucaristía es el ratito del cielo. Ya hablábamos de que la Eucaristía tiene ese fin escatológico, nos adelanta el cielo, nos deja experimentar ya aquí lo que es el cielo. Hay veces que vamos a la Eucaristía y nos dicen, bueno, este ratito, olvídate de las preocupaciones, olvídate de las cosas de fuera. Y yo digo, no, carga con ellas, entra en la Eucaristía, entra en la Santa Misa, en esa dimensión de tu vida, porque estamos llamados a hacer de nuestra vida una Eucaristía, una acción de gracias, hacernos sacrificio. Vamos a ver que la Eucaristía tiene una doble dimensión. Es un acontecimiento pascual de la muerte y resurrección del Señor. Es un banquete eucarístico, es un banquete de acción de gracias, pero a la vez e inseparablemente es el sacrificio mismo de Jesucristo en la cruz. No se pueden separar esas dos dimensiones. ¿Entendéis? Jesús, en la última cena,
adelanta sacramentalmente lo que al día siguiente va a ocurrir, que es la entrega de su cuerpo y de su sangre. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí hace un ratito en la persona del sacerdote? Se ha renovado incruentamente ese sacrificio de la cruz. Yo ahora estoy escribiendo un trabajo que creo que es bastante profundo, que me han encargado, y habla sobre esto, sobre la Eucaristía. Y estoy leyendo muchísimo, y cada vez que leo más me doy cuenta de lo poco que sé sobre este pozo inagotable que es la Eucaristía. A mí algunos consejos os voy a dar, si te sirve alguno lo coges y si no pues lo olvidas, porque cada uno tenemos que hacer nuestra misa, ¿no? A mí lo que me ayuda, por ejemplo, es ir a misa con el misal, con el libro, o a lo mejor lo tienes en el móvil. Yo utilizo el misal porque puedo escribir, ¿no? Y entonces, pues, no sé qué momento le quiero decir al Señor, Jesús, te quiero. O a lo mejor le quiero pedir en el momento de difuntos por mis abuelos, por mi suegra, por no sé qué, pues lo apunto ahí para que no se me olvide, porque a lo mejor algún día estoy despistado. En la oración colecta tengo puesto un post-it, una notita amarilla, donde apunto cosas que la gente, oye, encomienda a mi hermano, oye, encomienda el parto de mi mujer, oye, encomienda esta, y lo tengo ahí para que no se me olvide, cuando voy a misa lo pueda tener. Pues tú puedes buscar tus trucos para vivir tú la Eucaristía, la misa. La ventaja de tenerlas todos los días es que todos los días podemos crecer en ello. Que no hace falta esperar un año para decir, ¿no? Es como cuando hay una oposición. Y vas al examen de la oposición y te quedas con un 4,5. Y dices, tengo que esperar un año o 2 años para volverme a presentar, ¿no?, a la oposición. Aquí no. Bueno, pues hoy he estado despistado en misa. Bueno, pues mañana es otro día y mañana es otra oportunidad para luchar, para poner al Señor lo primero y en la Eucaristía vivirla con más intensidad. Bueno, esto como introducción, y ahora nos vamos a meter rápidamente. He decidido que no voy a correr, que cuando acabemos los 40-45 minutos, que es lo que duran estas sesiones, lo dejamos donde estemos. Si no lo hemos acabado en diciembre, que vamos a terminar con la liturgia, con el oficio divino, ¿no?, la liturgia de las horas, bueno, pues podemos meter lo que nos haya faltado en esta sesión. Vamos a ir desgranando poco a poco las partes de la misa, ¿vale?, de la misa. La misa está constituida por 2 partes, pero que están inseparablemente unidas, valga la redundancia, porque es tan fuerte la unión que existe entre esas 2 partes que no se pueden separar. No son 2 actos de culto, es un único acto con 2 partes. La primera parte es la liturgia de la palabra y la segunda parte es la liturgia eucarística. Pero son 2 partes unidas, no se pueden separar. Empezamos la misa con los ritos introductorios. Los ritos introductorios son los ritos que están comprendidos entre la procesión de entrada y la oración colecta. Ambos están incluidos. Es una preparación. Vamos a calentar el corazón. Venimos de la calle, hace frío, también hace frío espiritual, porque vienes con, pues he discutido con mi mujer, he discutido con mi marido, es que me han cerrado la tienda y no he podido. Vienes con tus preocupaciones en el trabajo, tal. Entonces, hay que entrar en la dimensión litúrgica. Entonces nos vamos preparando. Y por eso vemos que entra el celebrante. Antiguamente, cuando entraba el celebrante en la liturgia antes del concilio, lo digo porque esas cosas siempre ayudan un poquito a ver, si tenéis calor podéis apagar la calefacción, la apagamos. Cuando entraba el celebrante, según iba entrando el celebrante, la gente a su paso se ponía de rodillas, hacía una genuflexión. ¿Por qué? Porque era Cristo mismo el que iba a subir al Calvario. Antes, el sacerdote, en la procesión de entrada, iba con el cáliz, la patena y el velo, ¿no? Y entonces subía al altar con ello en la mano. ¿Por qué? Porque era imagen de Jesucristo, que sube al Calvario cargado con la cruz, sube con los instrumentos del sacrificio. Igual que, si os acordáis, Abraham. ¿Os acordáis de Abraham? Abraham, en el pasaje de Isaac, Abraham era el que cargaba con la leña del sacrificio. Cargaba con la leña y con el fuego. Tenían que llevar fuego para prenderle fuego a la ofrenda. Era Abraham, es Cristo el que carga con la cruz. De esta forma ya el ver al sacerdote, ver las vestiduras, que no son, como dicen los monaguillos cuando empiezan en el grupo de monaguillos o en la catequesis, el disfraz. No es un disfraz, ¿no?
Son ornamentos, pero ornamento no en el sentido de adornar, de ornamentar, sino de cubrir la debilidad del hombre. Ya no vemos a don Carlos, no vemos a don David, al padre David, no vemos a don fulano. Está revestido por el orden sacerdotal de Jesucristo. Eso es lo que vemos. Es muy bonito rápidamente recordar, cuando vemos salir al sacerdote, qué significa cada una de las prendas, de los ornamentos que el sacerdote se pone. El alba. El alba es el ornamento que todo bautizado puede utilizar. De hecho, los monaguillos, por ejemplo, se ponen el alba, porque nos recuerda esa vestidura que nos entregaron el día del bautismo. Esa vestidura blanca que nos dijeron, intenta que no se te ensucie con el pecado y llévala así hasta que vayas al cielo. Es imagen de que somos configurados con Jesucristo. Después se pone el cíngulo, el cinturón. Tiene dos significados. Por un lado, la castidad que debe vivir el sacerdote, el celibato al que está llamado. Pero también nos recuerda que es un sacrificio, que es atado, que no se resiste, como el cordero cuando le atan para el sacrificio. Después se pone la estola, que es ese trocito de tela, así como si fuese una bufanda, que nos recuerda el poder sacerdotal. Es de origen griego, también los romanos lo utilizaban, y lo llevaba la gente que ostentaba un título y un poder, ¿no? Nos recuerda el poder que ha recibido de Jesucristo por la ordenación sacerdotal. Y por último, la casulla, la casulla, que es ese manto amplio, que significa casa pequeñita, ¿no? Porque también es un poco meterse dentro de, revestirse del todo de Jesucristo. Pero también nos recuerda a la oveja perdida, ¿no? Esa oveja que somos tú y yo, que Cristo carga en sus hombros, y que tiene que llevar al redil, ¿no? Que tiene que cargar con ella. Qué importantes son estos signos. Cuando los vamos entendiendo, gustamos más del significado de ellos. Podemos sacar de esto materia para nuestra oración. Ya de repente pasamos de la calle a la Eucaristía, empezamos a ver todos esos signos, hay un canto de entrada. El canto de entrada debe introducirnos a la celebración, a la alegría, a la espera en Adviento, a la penitencia cuaresmal, a la alegría pascual. Nos da una idea de, bueno, pues cómo va a ser la celebración de la Eucaristía. Nada más llegar, el sacerdote y todos los ministros ordenados, los diáconos, los presbíteros y el obispo, veneran el altar. Ya hemos hablado de que el altar es imagen de Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo es el sacerdote, pero también es la víctima, porque es quien se inmola. Pero también es el altar, porque es en su cuerpo donde se realiza el acontecimiento pascual. Es a través del costado abierto de Cristo donde recibimos la sangre y el agua, la sangre de la Eucaristía y el agua del bautismo. Esa es la imagen del altar. Por eso el altar siempre tiene manteles, menos el Viernes Santo, cuando Cristo ha muerto, que no se puede celebrar el sacrificio eucarístico. Ver un altar sin manteles nos tienen que recordar al Viernes Santo, ¿no? Ese día en que repartieron mis ropas, echaron a suerte mi túnica, dice la profecía de Isaías, me parece, ¿no? Y el sacerdote besa el altar. Y a mí siempre me ha gustado, y lo comparto con vosotros, de alguna forma besar el altar. No hace falta que subamos todos, pero espiritualmente poner nuestro beso ahí en el altar, para que cuando el Señor haga presencia después de la consagración, lo primero que reciba sea nuestros besos, que están ahí depositados como las flores, pues también están nuestros besos en el altar. Como el altar simboliza a Cristo y el ministro lo besa en nombre de toda la comunidad reunida, es un beso de saludo y de amor entre la Iglesia esposa y el esposo, que es Cristo. Todos nos podemos unir a ese beso del sacerdote. Una vez que el sacerdote ha besado el altar, lo puede incensar, ese buen olor de Cristo, ¿no? Ese incienso que nos recuerda las realidades sagradas. Y también nos recuerda, el incienso tiende a subir. Nos recuerda que nuestras oraciones no caen en saco roto. Cuando vemos que el incienso sube, puedes acordarte de que tu oración está llegando al cielo, porque Dios
todo lo conoce. Hasta los pelos de tu cabeza ha contado. Los míos es muy fácil, pero todos ha contado nuestros pelos. No, nos quiere, es que es una maravilla. Yo ahora que estoy ahí en un momento de lucha, cuando me viene la tentación de dudar del amor de Dios, me asalta lo de San Pedro, ¿no? ¿Dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde voy a ir, Señor? Si es que, ¿quién me ha contado los cabellos de mi cabeza? O sea, mi madre cuando era pequeño me pasaba la liendrera para quitarme los piojos, pero no estaba contándolos, ¿no? Ni los piojos ni los pelos. Pero es que Dios me quiere tanto. O sea, es que me conoce mejor que a mí mismo. Se ha diseñado un ADN para mí. No solo eso, sino que antes de crear el mundo ya había pensado en una mujer maravillosa para mí. Y en unos hijos maravillosos para mí. O sea, es que todo esto, cuando ponemos ese beso en el altar, nos estamos poniendo nuestra vida. Diciendo, Señor, mira, es que me quiero subir a la cruz contigo. No sé cómo, porque soy indigno, pero quiero subirme ahí contigo. Y que ese incienso sea también mis oraciones. Cuando yo vaya por la calle, sea como un incensario, ¿no? Yo le digo mucho a mis alumnos en el grupo de jóvenes que la evangelización no es ir por la calle con un incensario, ¿no? Ni echando agua bendita, sino que nuestra vida sea ese incensario. Que cuando nos vean, diga, mira, ese está ardiendo de amor de Dios. San José María decía, ojalá que otros, cuando te vean, puedan decir, ahí hay un cristiano. Por tu forma de actuar, no porque llevas aquí un letrero, ¿no? Porque actúo como un cristiano. Acordaros en los primeros siglos que Diogneto ya escribe, mirad cuántos se quieren. Esa es la forma por la que se conocían los cristianos, porque no iban al circo donde se mataban a las personas, porque no iban a las orgías, porque no iban a defraudar Hacienda. Y decían, mirad, esos son los cristianos, ¿no? Y una vez que el sacerdote llega, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, nos damos cuenta de esa palabra del Evangelio que dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí en medio estoy yo. Estamos poniendo a Jesucristo en medio de la asamblea. Es una acción eclesiológica. Está toda la iglesia reunida. Y cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, a mí me alegra mucho pensar, por ejemplo, en mis abuelos, que ya están en el cielo. Espero, no los puedo canonizar, pero yo tengo la esperanza de que estén en el cielo, aún así, todos los días me acuerdo de rezar por ellos y por los familiares que están en el cielo, ¿no? O que yo creo que puedan estar en el cielo y Señor, para el Señor decirles, mira. Pero bueno, si están en el purgatorio tampoco pasa nada, porque la iglesia purgante también acontece en la Eucaristía. Cuando se celebra la Eucaristía no estamos nosotros solos, ¿no? Estamos la iglesia de la tierra, que es la iglesia militante, que estamos aquí todavía luchando, la iglesia purgante, que este mes de noviembre nuestra ansia, nuestra ilusión tiene que ser vaciar el purgatorio. ¿Cómo? Ofreciendo misas, ofreciendo el rosario, ofreciendo mortificaciones, ofreciendo oraciones, ofreciendo sacrificios por las almas del purgatorio. Visitando el cementerio hasta el día 8 de noviembre se puede ganar indulgencia plenaria para sacar almas del purgatorio. Nuestro objetivo este mes es vaciar el purgatorio. Y la iglesia triunfante, la iglesia que está en el cielo, también acontece. San Felipe Neri, creo que os lo conté el mes pasado, cuando la misa se celebraba de espaldas y él se va a la vuelta para decir Dominus Vobiscum, el Señor esté con vosotros, decía que veía millones y millones y millones de ángeles. Pero también los ángeles, que forman parte de esa iglesia triunfante que ya están en el cielo, están adorando al Señor en la Eucaristía, no le dejan solo. La Virgen María, ¿no? Si hemos dicho que la misa es la renovación del Calvario, cuando celebramos la Eucaristía, ¿quién no va a estar la primera? Si estuvo al pie de la cruz. ¿Quién no va a estar sino también San Juan? El que estuvo, el fuerte, ¿no? El valiente que estuvo ahí sosteniendo a las mujeres. La Virgen no, porque la Virgen stabat mater, dice el canto, la Virgen estaba de pie, utilizaba un verbo que es estaba de pie, la mujer fuerte, ¿no? Porque en el fondo de su corazón estaba sufriendo, pero sabía que había esperanza. Este gesto nos recuerda, en nombre del Padre y del Hijo, por un lado, la Trinidad, pero por otro lado nos recuerda la cruz. Siempre que nos signamos, estamos acordándonos de la cruz de Cristo, que es el signo del cristiano. En este signo hemos vencido. Cuando hemos sido bautizados nos han marcado con la cruz de Cristo. No nos reunimos porque nos haya apetecido.
No venimos porque no hay nada mejor que hacer, vámonos a la iglesia. Es Cristo quien nos convoca. Y el sacerdote manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Dice, el Señor esté con vosotros. Y respondemos, y con tu espíritu. No es una respuesta al alma del ministro, ¿no? Cuando decimos ese espíritu, no estamos diciendo con tu alma, sino el espíritu que ha recibido por la imposición de las manos para que realice bien su ministerio. A continuación, ya más o menos hemos entrado en la dinámica de la celebración, hemos ido apartándonos un poquito del mundo para acercarnos al Calvario, pero nos damos cuenta de que esto que hemos hablado al principio, esa túnica blanca, la hemos manchado. La hemos manchado. O a lo mejor no es una mancha grande, pero es una arruga, que no hemos pasado bien la plancha. Planchar no sé si alguna vez habéis planchado lino, pero planchar el lino es muy complicado porque se arruga muchísimo. Y el lino además se pone amarillo enseguida, entonces hay que echarle oxígeno activo para volverlo a blanquear, ¿no? Y esa es nuestra vida, que al final estamos tan en el mundo que aunque no queramos pecar, pues el corazón se nos va y podemos cometer pequeñas faltas de amor, pecados veniales, incluso pecados mortales. A veces tenemos la desgracia de cometerlos, no pasa nada. Para eso está el sacramento de la confesión. No quiero banalizar con esto los pecados, no quiero decir que no pase nada por pecar, porque cada pecado no es una falta de ortografía, ¿no? Tiene que morir Cristo para perdonar ese pecado. Pero está el sacramento de la confesión donde Dios te espera. Dios no se cansa de perdonarte. Eres tú el que te cansa, o yo, de pedir perdón. Este acto penitencial me tiene que también a mí decir, a ver, ¿cómo estoy yo para esta celebración? Porque a lo mejor no puedo participar plenamente y tengo que acudir primero al sacramento de la confesión. A lo mejor tengo faltas y pecados veniales, chiquititos, que la propia Eucaristía perdona esos pecados veniales en el acto penitencial, en el Padre Nuestro. Perdona esos pecados veniales. ¿Puedes apagar el número 2 y el número 3? Vale, gracias. Entonces el rito penitencial nos prepara para pedirle perdón al Señor. Porque la Iglesia es santa, pero a la vez es una comunidad de pecadores. No comunión, era la calefacción. Ahí, ya está, perfecto. La Iglesia es santa, porque santa es su fundador, que es Cristo, y porque es el cuerpo místico de Cristo. Pero todos los que formamos parte de la Iglesia somos pecadores y estamos necesitados de perdón. El rito penitencial es una expresión concreta de esta realidad por parte del ministro y de los fieles, que reconocen humildemente sus pecados, se arrepienten de ellos e imploran la misericordia de Dios para participar con frutos de los sagrados misterios. Antiguamente, este acto de contrición, este acto de rito penitencial, solo lo hacía el sacerdote. El sacerdote, antes de subir al altar, no sé si os acordáis que antes era obligatorio que hubiese unas gradas, antes del concilio me refiero, que esas gradas recordaban el Calvario, pues antes de subir esas gradas, el sacerdote pues hacía el acto el rito penitencial, ¿no? Y en ese toda la comunidad. Ahora lo hacemos todos juntos. Y si os acordáis, pues normalmente es el yo confieso ante Dios Todopoderoso, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo voy a enfrentarme al Señor, no por los pecados de mi mujer, no por los pecados de mi hijo, sino por los míos, no por los de la vecina que tengo al lado. Por mi culpa. Y no me excuso. No digo, bueno, por mi culpa, pero no, por mi culpa. Porque si has pecado es porque has querido. Es porque has querido. O sea, al final, yo, ahora que estoy con esto de las dietas, ¿no? Y el otro día fue el cumpleaños de Raquel y yo decidí tomarme una tarta y saltarme la dieta. Puedo decir, no, es que, claro, como era el cumpleaños, no, ya está, no pasa nada. Yo he decidido. Lo mismo con el pecado, no te excuses. ¿Has pecado? Me reconozco pecador, Señor. Pues sí, la he liado, perdóname. Y también el decir que soy pecador, porque muchas veces nos dicen, no sé para qué vas a misa. Para luego esto, precisamente por eso vamos a misa. Porque me reconozco pecador y reconozco que si no tengo... Imagina la respuesta, que también la decía este santo que me gusta mucho, San José María, decía, pues imagínate si no fuese a misa, ¿cómo sería?
Si yendo a misa soy así, si recibiendo al Señor, si frecuentando los sacramentos, si confesándome todas las semanas soy así, imagínate si no lo hiciera, ¿cómo sería? Le pedimos ayuda a los santos, en primer lugar a la Virgen, a los ángeles, a los santos y también a vosotros, hermanos. Este mes de noviembre es el mes, la Iglesia lo dedica a la comunión de los santos, principalmente sacando almas del purgatorio, pero también los santos nos ayudan. ¿Cuántas veces, ante el momento de la tentación, yo se lo digo mucho, sobre todo a los chicos jóvenes y a las chicas jóvenes, el viernes pasado tuvimos la catequesis de jóvenes, ¿no? Pues hablábamos de los mandamientos, de la castidad, de tal. Pues el momento de la tentación, invocar el nombre de María, ¿no? Santa Teresa decía que cuando tengas una tentación, reces una Ave María. Y si el demonio sigue ahí chinchando con la tentación, reces otra Ave María. Y así hasta que el demonio se fuese. Dice, porque el demonio no se va a quedar contigo a rezar el rosario, ¿eh? O sea que invoca el nombre de María, como decía San Bernardo, mira la estrella, invoca a María. Pues empezamos la Eucaristía también pidiéndole a la Virgen ayuda y el sacerdote nos responde, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Esta fórmula la dice solo el sacerdote. ¿Vale? Esto es importante porque algunas veces se confunde. ¿Por qué? Porque los que rezamos el oficio divino sabemos que cuando rezamos completas, lo rezamos en comunidad, si no hay un sacerdote, esta fórmula la decimos todos juntos. No la dice el que preside, si no es sacerdote, la decimos todos juntos. Sin embargo, la Eucaristía, como siempre está presidida por el presbítero o el obispo, la dice solo él. Es lo que decíamos, que no tiene la eficacia ex opere operato, ya hablamos de ello la semana pasada, del sacramento de la penitencia. No perdona los pecados mortales, pero sí que puede perdonar, según la disposición de nuestro corazón, como ya hemos hecho el acto penitencial, las faltas leves, los pecados veniales, ¿no? Que nos ayuden a quitarnos pues esas arruguitas que tenemos en nuestra túnica, ¿no? En nuestra vestidura blanca, que dice el Apocalipsis que tenemos que presentar, ¿no? Que al final de nuestra vida se nos presentará. Es muy curioso, en Japón y en China, los católicos son enterrados con el traje del bautismo. Se suelen bautizar ya mayores, pero si son niños, guardan ese traje y piden que lo metan en el ataúd. Porque es una forma de, oye, que he luchado, es una forma de pensar, que he luchado por mantener esta túnica blanca. Y después de este acto penitencial, pues decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Las fórmulas de Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, en ambos casos no es una fórmula trinitaria, no va la primera al Padre, la segunda al Hijo y la tercera al Espíritu Santo, que muchas veces nos puede dar esa idea. Las tres fórmulas, las tres oraciones, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, son dirigidas al Señor, a Cristo, a la segunda persona, Santísima Trinidad, y nos recuerdan a tantos pasajes del Evangelio en el que Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, dice el ciego de nacimiento. ¿Os acordáis? Pero también la cananea. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. O los 10 ciegos de Jericó, o los 10 leprosos. Señor, ten compasión de nosotros. Muchas veces le decían en el Evangelio, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. El centurión, ¿no? El de no soy digno que entres en mi casa, antes le dice, ten misericordia de mí. O sea, ¿cuántas veces en el Evangelio vemos, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí? Tenemos que insistir en Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. En Oriente, la Iglesia Católica y los ortodoxos también rezan así, se ponen en silencio y su oración consiste en inflar el corazón diciendo, mientras inspiran, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Diciendo esa ejaculatoria, los monjes orientales van con una especie de rosario parecido al nuestro y en cada cuenta, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Porque el nombre de Jesús, eso se llama la oración del corazón o la filocalía, ¿no? En el que San Macario, que es el que empieza este método de oración, dice que el nombre de Jesús es como un trozo del panal de abeja. Yo solo he tenido la experiencia una vez de masticar panal de abeja y es muy parecido a masticar un chicle relleno, que cuando vas masticando sale el jugo de la miel, ¿no? Entonces es muy chulo porque a los niños cortaban un panal de abejas, vacío, claro, entonces le daban un trocito y lo masticaban, y mientras que iban masticando la cera, como si fuese un chicle, iban sacando la miel, ¿no?
Pues lo mismo pasa con el nombre de Jesús. Según lo vamos masticando, según lo vamos rumiando, va dejando ese sabor tan dulce, ¿no?, que es el nombre de Cristo. Pues insistimos: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pero también es una aclamación gozosa. Reconocemos a Cristo como Señor. Esa dimensión escatológica de la Eucaristía, en la que Cristo ya ha vencido y es Señor de todo lo creado, de todo principado y potestad. Con esto terminamos los ritos introductorios de la misa, que nos ayudan a salir de esta realidad temporal para adentrarnos en los misterios en los que el tiempo y el espacio se rompen y nos asomamos al Calvario. Ya estamos en esta dimensión. Entramos en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra forma, junto con la liturgia eucarística, los dos ejes centrales de la celebración de la misa. La liturgia de la palabra comienza desde que comienza la Eucaristía, desde los primeros siglos, no es un añadido. O sea, ya en la apología de San Justino lo vemos, cómo se reunían no solo la fracción del pan, sino a leer las Escrituras. Es una idea tomada de la sinagoga. No olvidemos que el cristianismo nace dentro del pueblo de Israel, que se reúnen los sábados a la escucha de la palabra de Dios en la sinagoga. No tienen templo, el templo ha sido destruido, y entonces se reúnen a la escucha de la palabra. Nosotros tendremos el nuevo templo y el nuevo sacrificio. Los judíos ya no sacrifican corderos. Cuando alguna vez he celebrado la Pascua hebrea, cuando preparan su mesa ritual para celebrar la Pascua, dejan un trozo de hueso de cordero encima de la mesa, en señal del sacrificio que no pueden realizar porque ya no hay templo. Nosotros sí tenemos el sacrificio de Cristo, que es para siempre. Esta liturgia de la palabra y la liturgia eucarística tienen un nexo salvífico. ¿Por qué? Porque Cristo está presente en su palabra. Esa palabra que se proclama también es eficaz. No es un cuento. No es el cuento que yo le cuento por las noches a mi hijo. Que está muy bien que a los niños les presentemos la historia sagrada para que la conozcan como un cuento, pero sabemos que no es un cuento. Que esa palabra, la palabra de Dios, es viva, está viva. De hecho, se encarna en ti y en mí si la dejamos operar. Hoy la palabra, el Evangelio es muy claro. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que tenemos que perdonar un montón de veces en el mismo día. Claro, si yo me lo tomo como un cuento, pues ahí se quedará y es una palabra muerta. Pero la palabra se puede hacer carne en ti si perdonas a tu hermano, si perdonas a tu marido, si perdonas a tu hijo, si perdonas al vecino, a tu jefe. Es una palabra salvífica. Es Cristo, que es la palabra de Dios, que se proclama y se hace vida. También tiene un nexo entre entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, un nexo teológico. En la primera parte, en la liturgia eucarística, en la liturgia de la palabra, Cristo reparte su palabra. Nos alimentamos del pan de la palabra de Dios. Y en la segunda parte nos alimentaremos del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo Cristo el que se entrega. Es el mismo Cristo el que se da en su palabra y en su cuerpo y sangre. También vemos que la palabra proclamada suscita la fe y la fe lleva al sacramento. Y por otro lado, el sacramento nutre la fe, que nos hace entender y vivir la palabra. Vemos cómo las dos partes de la Eucaristía se iluminan mutuamente. Luego también las dos partes de la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, tienen un nexo mistagógico. ¿Qué quiere decir mistagógico? De enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un carácter de iniciación, un carácter explicativo de los ritos y de los misterios que se celebran, ayudando a poner de relieve la significación de los gestos litúrgicos. Por ejemplo, el día... Bueno, es que hemos celebrado en el colegio la misa de difuntos, por los familiares difuntos de los alumnos, ¿no? Y entonces, pues la primera lectura que se ha leído era del libro de los Macabeos, que es donde por primera vez en el Antiguo Testamento se ve la vida más allá de la muerte. Y esa lectura me ayuda a entender o me ilumina la liturgia de la Eucaristía que se está aplicando como sufragio por los difuntos. En la lectura del libro de los Macabeos se ve cómo Judas hace una recolección, una colecta, para ofrecer sacrificios de comunión y de expiación por los que han muerto en la batalla reconquistando el templo, ¿no?
en sufragio de sus almas. Pues me ayuda a mí a entender esa lectura, que yo estoy celebrando la Eucaristía en sufragio por el alma de mis familiares y amigos y bienhechores difuntos. Bueno, las lecturas las puede proclamar cualquier bautizado, ¿vale? Las lecturas, la primera lectura del Salmo responsorial y la segunda lectura, aunque es verdad que hay un ministerio, que es el lectorado, que se puede recibir, que pueden recibir tanto varones como mujeres, es un ministerio laical, y pueden recibirlo. Sin embargo, el Evangelio está reservado al sacerdote o el diácono. En primer lugar al diácono, que es el ministro de la palabra. En ausencia de diácono, pues lo proclama el sacerdote o el obispo. Pero no puede proclamar alguien que no sea un ministro ordenado, porque es el mismo Cristo el que habla. Si te das cuenta, el Evangelio se sigue casi la misma veneración, digo casi, entendedme, que con el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto es muy importante, porque dice San Agustín que la palabra de Cristo no es menos importante que su cuerpo. Y un cristiano está claro que no adoramos la Biblia, pero sí que adoramos la palabra proclamada, porque es Cristo mismo que se hace presente. Por eso, cuando se hace solemnemente, el evangeliario, el libro que contiene el Evangelio, va rodeado de incienso y de velas. Se proclama con 2 cirios a cada lado. Se inciensa el Evangelio, igual que posteriormente se incensará el cuerpo y la sangre del Señor. Para hacer presente que ahí se va a hacer, para recalcar que ahí se va a hacer presente Jesucristo con su palabra. ¿Cuál es el lugar de proclamar las lecturas? El ambón. Fijaros que a lo mejor sería más cómodo que yo esta conferencia, la estuviésemos dando desde el ambón, pero no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo no utilizo el altar, para rellenar un cuaderno, no como encima del altar, ¿no? O, por ejemplo, cuando lo he contado alguna vez con los monaguillos, ¿no? Que estamos practicando, estamos ensayando y les ves, perdonadme, así, ¿no? Apoyados en el altar. Pues el altar no es un lugar para apoyarse, no es un lugar para dejar el móvil, porque tiene un significado grande. Pues lo mismo el ambón. El ambón no es para hacer comentarios, no es para dar avisos, es para proclamar las lecturas. Por eso tenemos 2 atriles. Y en el otro atril, que veis que es un atril bastante feo, no está adornado con un mantel, no tiene flores, pues un atril que sirve para lo que sirve, que es sujetar en este caso un iPad, o dar un avisos o lo que sea. Pero nos hace ver que es el altar de la palabra de Dios. También se puede hacer la homilía, aunque la homilía también se puede hacer desde la sede, o desde otro lugar. El pregón pascual se puede cantar desde el ambón, porque es un acontecimiento litúrgico importante que se entronca directamente con las Sagradas Escrituras. La homilía. Yo me acuerdo que todavía hasta hace poco en mi pueblo yo he escuchado a un hombre decirle a otro: nos vemos en el descanso, antes de entrar en misa. Y entonces el descanso era la homilía. Entonces es muy típico en los pueblos que cuando empieza la homilía la gente salía a fumar. Porque tiene su sentido. Antiguamente, antes del concilio, la homilía no formaba parte de la liturgia eucarística. No formaba parte. De hecho, no se estilaba. Cuando el sacerdote rara vez decía la homilía, de hecho se quitaba la casulla para recalcar que era un sermón. Por eso se hacían mucho lo de los sermones, las misiones, ¿cómo se hacían? Las misiones de Cuaresma, ¿no? Que eran sermones todas las tardes, no un sermón fuera de la misa, porque no se acostumbraba a lo de la homilía. Les decían, a mí me hizo mucha gracia, nos vemos en el descanso, y dije, ¿qué es esto del descanso? ¿No? Ya cuando vi que se levantaban a fumar en la homilía, pues no, la homilía tiene su importancia litúrgica. De hecho, la Iglesia ordena que no se puede suprimir los domingos ni las fiestas de guardar. Es obligatorio que el sacerdote diga la homilía, porque es Cristo mismo el que nos enseña, como explicaba a los de Maús, las Escrituras. Y nos explican las Escrituras. Dice que el sacerdote se cumple especialmente la promesa del Señor: quien a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Es el mismo Cristo el que está explicando las Escrituras. Se recomienda encarecidamente, como parte de la misma liturgia, la homilía.
en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico, a partir de textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Claro, no es una homilía comentar el partido, por muy importante que sea, ¿no? O no es una homilía hablar del tiempo que va a hacer. ¿Qué se habla? Pues de la fiesta que estamos celebrando, se explican las escrituras, hay alguna lectura que es enrevesada. Os digo un juego que a mí me gusta hacer, un juego hablo en el sentido para estar en tensión en la Eucaristía, y es buscar siempre la relación que hay entre la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura y el Evangelio siempre están relacionadas, siempre. La carta de San Pablo casi nunca, está ahí un poco metida con calzador, ¿no? Pero la primera y el Evangelio siempre están. Bueno, pues busca la relación, que luego a lo mejor en la homilía el sacerdote da la clave, ¿no? O por ejemplo el Salmo responsorial. El Salmo responsorial, ¿sabéis que se llama responsorial? No porque respondamos nosotros, que hay mucha gente que piensa que es responsorial porque nosotros respondemos, ¿no? Sino porque el Salmo responde a la primera lectura. El Señor te ha hablado en la primera lectura y tú respondes al Señor con el Salmo. Y el Salmo siempre guarda relación, es una respuesta. Igual que la primera lectura y el Evangelio están relacionados, el Salmo es respuesta a la primera lectura. ¿Y cómo respondemos a la segunda lectura? Con el aleluya, o con el versículo cuando es Cuaresma que no se canta aleluya. Si te das cuenta, el versículo o el aleluya tiene relación con la segunda lectura, más que con la primera y el Evangelio. Hay muchas veces que dices, el aleluya no tiene relación con el Evangelio, por eso, porque es una respuesta que damos. Cuando leemos el Evangelio nos ponemos de pie. ¿Qué significa ponerse de pie? Aquí estoy. Es una señal de veneración. Igual que en la consagración nos arrodillamos, quien pueda. La Iglesia dice que en la consagración pone que salvo causas de edad, de enfermedad o de estrechez del lugar, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez que estuvimos celebrando la Eucaristía en la cripta donde está enterrado el apóstol Santiago, que es algo súper chiquitito, y estábamos 20 personas, pues claro, estábamos así y no nos pudimos mover, ¿no? Entonces, pues ya no te puedes poner de rodillas. Pero salvo esas circunstancias hay que ponerse de rodillas y venerar el misterio que celebramos. Y en el Evangelio igual, siempre que no estemos impedidos nos ponemos de pie y diciéndole, Señor, estoy aquí, ¿qué quiere de mí? ¿Os acordáis de que el Señor manda a 72 de dos en dos? Eso es lo que va a hacer en el Evangelio. Te va a decir su palabra para que tú vayas a anunciarla al Evangelio. Dice San Agustín, que a mí me ha gustado bastante, una frase, un texto que voy a leer, dice: toda la solicitud que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo para que ninguna partícula caiga en tierra de nuestras manos, ese mismo cuidado debemos poner para que la palabra de Dios que nos predican, hablando o pensando en nuestras cosas, no se desvanezca de nuestro corazón. No tendrá menor pecado el que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo. Fijaros qué importante esto que está diciendo San Agustín, ¿eh? No es tontería. O sea, está diciendo, cuando muchas veces estás en la homilía o estás en el Evangelio pensando en las judías que te están quemando, que has dejado el fuego puesto, o pensando, tenemos que ver si no estamos siendo negligentes con esa palabra que estamos recibiendo. Acordaros que la palabra de Dios tiene poder transformador, igual que la comunión. La palabra de Dios dijo, hágase el cielo y la tierra, y se hizo el cielo y la tierra. La palabra de Dios dijo, exista Alba, y Alba existió. La palabra de Dios dijo, exista Javier Rigüete, y aquí estoy. O sea, tiene un poder transformador también de tu vida. Sigue diciendo San Jerónimo en este caso: yo considero el Evangelio como el cuerpo de Jesús. Cuando Él dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, esas son palabras que pueden entenderse de la Eucaristía, pero también ciertamente son las Escrituras verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Con esto no tenemos que caer en la idolatría del papel. No adoramos la Biblia, lo vuelvo a decir, porque es que algunos protestantes nos acusan de eso, y son ellos los que caen en este error. Pero sí que veneramos y adoramos la palabra proclamada, porque la palabra proclamada es el mismo Jesucristo. No sé si lo sabéis, pero de las 4 constituciones apostólicas del Concilio Vaticano II, hay una sobre la revelación, que es la Verbum Dei, la Dei Verbum,
luego está la Verbum Domini, la Dei Verbum, ¿no? La Dei Verbum es la constitución sobre la revelación. Y pone Dei Verbum con mayúscula, porque no se refiere a la palabra de Dios como palabra de la Escritura proclamada, sino se refiere a la palabra como segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo mismo es la palabra de Dios. Cuando rezamos el Ángelus, ¿qué decimos? Y el Verbo y la palabra se hizo carne. ¿Qué dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo fue creado por Él, y nada fue hecho sin Él. Y ya no me sé más, ¿no? Pero es un Evangelio que me gusta mucho, ¿no? O sea, esa es la palabra de Dios, es Cristo mismo el que se hace presente. Por eso, muchas veces, antiguamente se decía que oír misa entera valía con llegar al ofertorio, ¿no? Bueno, si llego al ofertorio o llego después del credo, me vale la misa. Bueno, eso pues bueno, vale. Si no te queda otra, porque no hay más misas en tu pueblo o en tu ciudad y llega, pues vale. Pero qué pena, ¿no? Desperdiciar la palabra de Dios que se proclama. A mí me gusta, por ejemplo, los domingos, antes de venir a la Eucaristía, leérmelas en casa y ya ir, o a la tarde anterior, o la noche anterior, cuando nos vamos a la cama, pues rezar las 3 Ave Marías y leer el Evangelio el día siguiente. Y qué bonito es acostarte pensando en el Evangelio. Oye, y pasa muchas veces, bueno, a mí a lo mejor es que soy un friki, que sueñas con ese Evangelio. No que el Señor te diga nada raro, no os imaginéis que te aparece San Gabriel ni nada, pero que sueñas con ese Evangelio y te metes como un personaje en ese Evangelio y al día siguiente le sacas jugo. Oye, pues qué bonito ha sido ser un pastorcito, ¿no? En Navidad o ser el soldado en el Calvario, ¿no? Bueno, pues acostarte pensando en el Señor. Y qué bonito es que yo me acuerdo que cuando la última vez que me operaron, que tenía cierta así entidad, pues antes de que me pinchasen el propofol, que es la anestesia, que te deja dormido, es una maravilla, ¿no? Pero dije, bueno, pues Señor, yo quiero que el último pensamiento, si me pasase algo, sea para ti y para mi mujer. Os quiero a los dos. Pues ¿por qué no hacer eso todas las noches? Le dices a tu marido, te quiero, o a tu mujer, te quiero. Y al Señor, y a ti también, más que a ella, pero no se lo digas, ¿no? Bueno, y terminamos, no nos va a dar tiempo a ver la segunda parte, como yo preveía, porque yo me enrollo mucho. Terminamos con el credo, que rezamos todas las solemnidades. Todas las solemnidades rezamos el credo. Los domingos también, claro, pues una solemnidad. ¿Por qué rezamos el credo? Porque existe un vínculo inseparable entre la fe profesada y la fe celebrada. Dicho de otra forma, celebramos en lo que creemos o creemos lo que celebramos. Por eso es muy importante no descuidar la Eucaristía. Cuando ves que un cura, un sacerdote, pobrecitos, ¿no? Que hay de todo, pero no se cree ni él mismo lo que está celebrando, pues le da igual, lo dice sin piedad. Cuando está encendido, cuando está fervoroso, que todos tenemos un mal día y podemos estar distraídos. Pero al final, oye, mira, es que me acuerdo que a mí me llama mucha atención los sacerdotes cuando, no digo que haya que hacerlo siempre, pero hay sacerdotes que yo conozco que después de la consagración ya no se paran los dedos, ¿no? Ya no se paran los dedos porque han tocado al Señor y puede quedar alguna partícula, ¿no? Y entonces, pues, antes era obligatorio, antes del concilio, ¿no? Y entonces parece que están, ¿no? Haciendo yoga, ¿no? Pero es un gesto dice, pues, es una tontería, pero está creyendo en la presencia real de Cristo y no quiere que ninguna partícula se caiga, se pierda. Tampoco se quiere manchar los dedos con algo que hay en el misal, ¿no? Para tenerlos para el Señor, ¿no? Son gestos que cuando ves la importancia de la celebración, ves lo que crees, lo cuidas mucho, ¿no? No es lo mismo que el mantel, y aquí siempre los tenemos muy limpios, por eso. No es lo mismo que el mantel esté limpio que sucio, no es que se ha caído un poquito, no es lo mismo, porque sabemos quién va a estar en ese mantel. O sea, si viniese a tu casa, bueno, si es Pedro Sánchez no lo sé, pero si viniese alguien importante a tu casa, tú sacarías el mejor mantel, la mejor loza, pasar la aspiradora, pues es que viene el Señor. Es que viene el Señor. Cuando a mí, por ejemplo, me ayuda mucho los domingos, sobre todo, ir a misa con chaqueta y corbata. Que hay mucha gente que me dice, pero es que eres un exagerado, ¿no? Mi mujer, pero me ayuda a saber a quién voy a ver. Porque si yo fuese recibido en el Palacio de la Zarzuela, no iría en chándal. Entonces ya me predispone. No digo con esto que haya que venir, ¿no? Pero yo voy a recibir al Señor. Nos ayuda
a valorar lo que estamos celebrando. Bueno, el símbolo de la fe es el credo, y símbolo viene del griego, que la palabra griega símbolon es la mitad de un objeto partido, por ejemplo un sello, ¿vale? De tal forma que cuando nos queríamos reconocer, encajábamos, tú tenías una parte, yo tenía la otra parte, encajábamos y nos reconocíamos, ¿no? Como el santo y seña, ¿no? ¿Por qué se llama símbolo? Porque todos lo confesamos igual, todas nuestras partes encajan, ¿no? en este símbolo, todos creemos lo mismo. Normalmente hay dos credos, dos símbolos que expresan lo mismo. Está el símbolo niceno-constantinopolitano, que es más llamado el credo largo, y luego está el credo de los apóstoles, también lo llamamos el credo corto. La tradición de la Iglesia recomienda que durante el año se rece el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, y que en Cuaresma se rece el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, porque es el que se transmitía en los primeros siglos, cuando alguien se iba a bautizar, y como la Cuaresma es el tiempo de preparación para el bautismo, que se rece el símbolo de los apóstoles. Pero es lo mismo, afirmamos lo mismo en los dos. Ya sabéis que la segunda parte de este curso va a ser profundizar el credo. A partir de enero terminamos con la liturgia y empezamos con el credo. Entonces nos meteremos mucho en cada artículo, ¿no? ¿Qué significa creo en Dios Padre? ¿Quién es Dios Padre? ¿Qué significa que es creador del cielo y de la tierra? ¿De todo lo visible y lo invisible? ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es lo visible? Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Y también el credo nos recuerda nuestro bautismo. De hecho, antes, y ahora también, los que no están bautizados se les invita a salir. Antes de la profesión de fe, los que no están bautizados, que se están preparando para el bautismo, ya se van. ¿Por qué? Porque no pueden participar de la Eucaristía, todavía no han recibido el bautismo. Entonces ellos vienen, hacen los ritos introductorios, escuchan la palabra de Dios, se les explica la palabra de Dios y se les anima a salir. De hecho, cuando hay catecúmenos, que son los adultos que se están preparando para el bautismo, porque con los niños funciona el ritual de otra forma, sino con los adultos, pues el sacerdote o el diácono les dice podéis ir en paz. Porque ya han terminado, es que no pueden hacer nada más todavía. Luego ya cuando llegue la Cuaresma, pues recibirán el credo, antes de ser bautizados. Y entonces a partir de ese momento podrán recitar el credo y después del credo se irán. Y al día de Pascua, en la vigilia pascual, se bautizarán, se confirmarán, recibirán la comunión y se quedarán hasta el final. Es muy bonito esto, como la liturgia, con los gestos, con los signos, nos va enseñando. Dentro de poco se bautiza un sobrino mío y entonces, pues, viendo el ritual, pues la celebración del bautismo de niños empieza en la calle, ¿no? Y entonces empieza en la calle porque están en el mundo y se les acoge, se les invita a pasar solemnemente a la iglesia. Qué bonito, ¿no? Con todo lo que nos habla la liturgia. Terminamos con la oración de los fieles. Después del credo recitamos la oración de los fieles, que también es llamada oración universal, porque se pide por todo, se pide por la Iglesia en primer lugar, se pide por los gobiernos del mundo, se pide por los que sufren y se pide por la asamblea local, ¿no? Es decir, son las 4 peticiones que siempre ha de hacerse por la Iglesia y el Papa, por los gobiernos de las naciones, por los que sufren y por la asamblea, por el pueblo que está celebrando la Eucaristía. La preside el sacerdote, y la termina el sacerdote, porque es Cristo mismo el que coge los anhelos del corazón de toda la humanidad y los presenta a Dios Padre, ¿no? Es lo que dice la ordenación general del misal, cuando dice: en la oración universal u oración de los fieles, el pueblo, ejercitando su oficio sacerdotal, ruega por todos los hombres. Conviene que esta oración se haga en las misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven súplicas por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren alguna necesidad y por todos los hombres. Ya los cristianos, ¿no? Desde los primeros siglos, pedían por el resto, para que se convirtiesen, para que se transformasen. Y muchas veces le decimos: es que yo quiero pedir, es que tú estás pidiendo, ¿no? Porque, claro, normalmente en la Eucaristía cada uno no decimos en voz alta por lo que pedimos, pero tú te estás uniendo a la oración de la Iglesia. Y como dice San Pablo, muchas veces nosotros no sabemos qué pedir, ya pide la Iglesia por nosotros.
Y cuando pide por los que sufren, está pidiendo por tus sufrimientos y los míos. Cuando pide por los gobiernos, está pidiendo por el gobierno de tu casa, que es mi mujer. Cuando pide por la Iglesia, también está pidiendo por la Domus Ecclesiae, por la Iglesia doméstica. O sea, tú te unes a la petición, pides con Cristo al Padre por los hombres. Pues si os parece bien, vamos a dejarlo en este primer bloque, que se nos ha pasado el tiempo. Ya en diciembre continuaremos con la liturgia eucarística. En diciembre no va a ser el primer lunes, que vamos a estar todos fuera, porque es el puente de la Inmaculada, que es un puente larguísimo este año. Yo tengo toda la semana libre. Entonces va a ser el segundo lunes, ¿vale? Ponemos todo esto bajo la protección de la Virgen María, ella que es la mujer fiel, que es la que recibió la palabra, primero recibió la palabra y luego fue la primera que tuvo al Señor en su seno, la primera que comulgó, de alguna forma misteriosa en sus entrañas purísimas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Santo Patriarca José, ruega por nosotros. Pues nos vemos en diciembre. Que paséis buena semana.